Buenas noches para todos, sigue nuestra programación. Muchas gracias a las personas que se han quedado acá en el auditorio Diego Echavarría Misas de Itagüí. Gracias a las personas que siguen conectadas a través del Facebook Live del Festival del Libro y la Cultura de Itagüí. Gracias a los que están conectados desde el canal Sur TV. Seguimos con nuestra programación y esta vez se abre el abanico cultural. Traemos a Juan Gonzalo Benítez, lo pueden ver aquí a mi izquierda, comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. En 2018 publicó la primera edición de La Trova era la vida y acaba de lanzar su segunda edición. Ha sido jurado de más de 100 festivales de trova en los últimos 20 años. El otro invitado que traemos el día de hoy es James Alzate, Cartucho, más conocido como Cartucho. Curioso de nacimiento, aprendiz hasta morir, ingeniero de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Piura. Bueno, sigue James. Y por acá también nos acompaña Eduard Velázquez, Mecato, trovadores, reyes nacionales de la trova. Vienen a hablarnos de la idiosincrasia de la trova antioqueña. Los dejo con ellos para que sigamos aprendiendo, sigamos alimentando nuestra habilidad cultural. Y bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a vos. Esa presentación que estaba haciendo muy bonita, pero lastimosamente no corresponde a mi hoja de vida. El saludo también para Juan Gonzalo Benítez, para Eduard Velázquez Mecato, gracias a la gente que se conecta en redes sociales a este espacio. Muchachos, bienvenidos para hablar sobre la trova. Muchas gracias, James, un gusto. El saludo para toda la gente del municipio de Itagüí y pues a quienes nos han esperado en Facebook, pues agradecerles por la paciencia. Esperamos tener un rato muy agradable hablando de trova, así que pues a los organizadores del festival el reconocimiento porque abren este espacio para que hablemos de un tema que nos apasiona y que hace parte de la historia cultural de Antioquia. Bueno, también muchas gracias a la alcaldía, a las personas que están aquí presentes por estos espacios para que empecemos a conocer la trova desde muchos ámbitos y no solamente desde lo que ya conocemos tradicionalmente como festivales y competencias, sino todo lo que podemos hacer con este arte tan bonito. Antes de iniciar oficialmente este conversatorio, quiero enviar un mensaje a la familia de Rubén Darío Puerta Cascajo y a todo el gremio de la trova. Rubén, quien recientemente falleció, así que nuestras condolencias con su familia y con el gremio. Bueno, Juan Gonzalo, en su libro La Trova era la vida, ¿en realidad la trova era la vida o qué es la trova para usted? No, el título del libro de La Trova era la vida, que es este, el título surge de una frase de Pedrito Fernández. Yo escribí este libro porque tuve la oportunidad de entrevistar a Pedrito Fernández, uno de los grandes exponentes de la trova y además un hombre que tiene una importancia inmensa porque fue el creador de los festivales de trova. Y tuve la oportunidad de entrevistar a Pedrito para un programa de televisión y fue tan interesante el diálogo con él que yo salí de allá pensando, hombre, esto no se puede quedar en una nota de 2 minutos en Teleantioquia, esta historia tiene que trascender. Inicialmente pensé escribir una crónica larga para alguna revista y finalmente dije, no, esto va para un libro. Y en ese camino pues hablé mucho con Pedrito. Y alguna vez le pregunté, le dije, Pedrito, ¿qué era la trova para ustedes en esos primeros años de infancia cuando él vivía pues en su pueblo por allá en la década de 1940? Y Pedrito me dice, hombre, para nosotros la trova era una forma de comunicación, una forma de expresarnos, una forma de divertirnos, era tal vez, para muchos era la única forma de entretenimiento que existía, era una manera de ayudar a los que estaban desanimados, hasta de aliviar a los enfermos. Mejor dicho, la trova era la vida, me dice Pedrito. Y la frase me quedó sonando y pues por eso la puse en el libro. Para mí hoy en día la trova es la manifestación cultural propia de Antioquia que tiene más vigencia y más, digamos, más impacto. Hay muchas manifestaciones culturales, obviamente, en la música, en diversas expresiones de otras artes,
pero la trova tiene una magia, por lo menos para mí, obviamente hablo desde lo personal y respeto pues a las personas que seguramente no les gusta la trova o tienen otras preferencias, pero para mí la trova tiene un impacto inmenso, y es porque todas las artes de alguna manera se pueden preparar. Entonces, cuando yo hablaba con Pedrito para escribir el libro, hubo algo que me llamó mucho la atención. Pedrito le echó el cuento de hacer un festival de trova al director de cultura de la alcaldía de Medellín por allá en el año 1971, y el director de cultura de Medellín en esa época era nada más y nada menos que el maestro Jorge Robledo Ortiz, el poeta de la raza. Y el propio Jorge Robledo le dijo: hermano, todo mundo admira a los poetas, por ejemplo, a mí me han hecho muchos homenajes, muchas gracias por eso, pero yo para escribir un soneto de 14 versos me puedo tomar 2 y 3 meses. Yo lo escribo, lo leo, lo corrijo, vuelvo y lo leo, le cambio una palabra, a veces no me gusta, entonces lo borro del todo y vuelvo a escribirlo de cero, le cambio el remate, vuelvo y cuando ya lo tengo perfecto, salgo y lo publico. En cambio ustedes en 8 segundos hacen lo mismo que yo y les tiene que quedar perfecto. Y esa expresión de Jorge Robledo sintetiza como la admiración mía por el trovador. Un pintor puede hacer una gran pintura, pero puede tomarse un año pintándola. Si no le gusta, la puede borrar, corregir, romper el lienzo y volverla a empezar. Un trovador no, un trovador es magia, y esa creo yo que es como el encanto y la mejor definición de lo que para mí es la trova. En el caso de Mecato, quien además es artista itagüiseño, cantante, trovador, músico, la trova, ¿qué es para usted y qué significa o qué ha significado a lo largo de su carrera? Bueno, yo creo que en mi punto específico cabe la frase con el que Juan Gonzalo le da vida a su libro, y es: la trova es la vida. Yo venía muy encaminado con mis estudios, estaba haciendo producción multimedia, ya había salido de hacer la tecnología en sistemas, y yo digo, la trova para mí fue un accidente, porque cuando estaba ahí como que me atravesaron ese camión llamado trova, y me pareció muy particular, y detrás de ese camión llevo 10 años haciéndolo, ¿cierto? Y me ha dado inmensas alegrías, inmensos dolores también, porque cuando uno se encamina en este mundo de la trova y empieza a entrar en los festivales, en las competencias, se olvida un poco de esa esencia alegre que nos da la trova, ¿cierto? Y nos metemos más como en el yo tengo que ganar, el del festival, voy a ser el mejor, y se olvida uno de todos esos detallitos, de que una trova es mágica en un momento clave, de que 2 rimas le pueden cambiar el estado de ánimo a una persona. Y bueno, para mí eso es la trova, para mí la trova es magia, para mí la trova es alegría. Juan Gonzalo mencionaba algo que me parece muy interesante, y es el impacto de la trova en este momento en nuestra tradición, en Antioquia. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchísima gente al respecto, que se dedican pues a improvisaciones inclusive en otros idiomas, y ellos dicen: Medellín o Antioquia es el único lugar en el mundo que reúne a 12.000, 13.000 personas, cuando se podía obviamente, a escuchar un evento de improvisación tradicional, a diferencia del rap, que es otra manifestación de la cual hablaremos más adelante. Pero ¿qué sucede aquí en Antioquia? ¿O se debe a ese arraigo, o se debe a la potencialidad que tiene el arte, la trova, a la sorpresa, a la magia? ¿Cuál cree usted, Juan Gonzalo, que es ese secreto o ese truco que tiene la trova para reunir a 12.000, 13.000 personas en un mismo espacio? Pues yo creo que ahí es la confluencia de 2 elementos. Por una parte, la trova sigue siendo para mi generación la nostalgia del campo. Yo no soy campesino, mi familia es de Medellín, pero aún hasta mi generación una gran cantidad de personas recuerdan por medio de la trova la vida en la casa de sus familiares en un pueblo, o de sus abuelos a donde iban de vacaciones, y esa nostalgia jala mucho. Los paisas somos muy apegados a los recuerdos familiares, y en ese sentido la trova de alguna manera
es un referente que le recuerda a la familia, las navidades, las reuniones de los domingos con los tíos, con los abuelos trovando. Entonces, por ese lado yo creo que puede haber un poco de esa nostalgia. Por el otro lado, yo creo que aún en las nuevas generaciones de las cuales ustedes hacen parte, que son muchísimo más jóvenes, la trova conserva el elemento de ser como un espectáculo público, pero al mismo tiempo una demostración cultural donde hay arte, pero también hay un reto, una confrontación entre dos personas. Y entonces a los antioqueños nos gusta mucho, y yo creo que en general a los colombianos, porque en otras regiones también se improvisa y más o menos se tiene de la misma manera, pero en particular a los antioqueños nos gusta mucho el chispazo, no solo en la trova, sino en el chiste, en la conversación diaria. Uno siempre valora mucho el tipo que tiene sentido del humor, que uno dice que es muy oportuno, porque sale con el tiro preciso en el momento preciso, y finalmente eso es lo que hacen los trovadores. Entonces, cuando nos reuníamos 10, 12 mil personas en el Parque de los Deseos o en Plaza Gardel, y un trovador en medio de una tanda, por decir algo, le lanza un varillazo al otro, le lanza una pregunta, y el otro, casi que sin pensar, es capaz de armar una cuarteta perfecta donde le responde con una idea brillante, la gente se emociona. Pues eso es de la naturaleza humana. Uno dice, pero ese man, ¿de dónde sacó semejante genialidad en un segundo? Y yo creo que ese es parte del encanto que tiene la trova antioqueña. Y digo la antioqueña porque en otras partes del mundo también se improvisa, pero es mucho más lento. Entonces da la sensación de que la gente puede pensarla más. Parte de la genialidad de la nuestra es que es una trova muy rápida. En estos días hablábamos en unos foros en los que pudimos participar del Festival Nacional Ciudad de Medellín, hablábamos con Gaboto, que es un argentino, y hablábamos con Santiago, que es un puertorriqueño, y ambos coincidían en lo mismo. Decían, la payada argentina uno la toca lento, uno lanza un verso y hace varios acordes y va pensando el otro. Ustedes no piensan, ustedes es un tema de rapidez impresionante, y yo creo que eso es parte del encanto de nuestra trova. Hay varios elementos a precisar acá y a tener en cuenta para la pregunta que le voy a hacer a Mecato. Primero, yo hago aquí el papel de periodista porque soy periodista, pero también soy trovador, y en el tema de la añoranza, pues si bien nací en un pueblo y mis primeros años de vida muy ligados al campo, también después estuve en la ciudad. Mecato, yo quisiera saber a qué responde esa acogida que tiene la trova en los jóvenes, porque digamos que Juan Gonzalo lo decía, una añoranza por el campo, por la tierra, pero nosotros los jóvenes respondemos a otras dinámicas. Nos tocó un mundo con tecnología, donde pues ver una gallina no era una cosa como tan rara, o donde la gente viajaba más, no era una Antioquia tan conservadora como la de antaño, que quizás eso también influye en esa añoranza. ¿Cuál crees vos que es ese elemento que permitió que la trova también llegara a los jóvenes? Bueno, antes de responder la pregunta, también me encapsulo un poquito en la añoranza, porque yo me di cuenta que empecé a trovar por mi abuela 10 años después. Cuando ya estaban los festivales, me di cuenta que era que mi abuela, cuando estaba haciendo arepas, estaba haciendo trovas, estaba cantando la trova de compañero no se me quede callado. Entonces eso llega al cerebro, se mete en ese subconsciente y uno no cree que está ahí. ¿Listo? Entonces, de pronto esa añoranza también está ahí y uno no la había tenido en cuenta. Por otro lado, la trova tiene un poder transformador, y hablo desde mi experiencia personal, y es que cuando uno llega al mundo de la trova, llega sobre todo joven, llega con ese trasfondo, con esas ganas de salir adelante, de poner en conocimiento todo lo que uno es, porque eso es, en últimas, es lo que hace uno cuando está trovando, sacar de su esencia para divertir un cúmulo de personas desde cualquier ámbito, en mi caso el competitivo, el duelo. Entonces es más como, yo diría, los jóvenes llegamos a la trova en ese afán de empezar a figurar en la vida, porque como salimos del colegio y está uno como en esa etapa de listo, voy para la universidad o qué voy a hacer, se encuentra uno con esa semillita cultural que te deja expresar sentimientos, que te deja
relacionarte con un cúmulo de personas que sin ella jamás hubieras imaginado estar ahí. Entonces me parece que eso es lo que nos lleva a nosotros los jóvenes a confabularnos con lo que es la trova. Los dos mencionaban algo que me parece muy importante y son esas características que tiene la trova. Juan Gonzalo decía la rapidez, Mecato la contundencia. Mucha gente dice o se imagina que el trovador es alguien que va a ir a burlarse de alguien o siempre relacionan la trova con la picardía, el doble sentido, ese tipo de humor. Más allá de eso, ¿qué hay? Y si de pronto recuerdan un momento o con una trova, un ejemplo para decirle a la gente que ahora nos ve por redes sociales y por Sur TV, que la trova también puede ser una denuncia social o un asunto de una controversia o en fin. Sí, lo primero, pues me disculpo que acabo de revisar el celular y sé que es de mala educación, pero veo que muchas personas están compartiendo la transmisión y pues aprovecho para saludar pues de algunos que sí conozco. Nuestro amigo Neruda, un buen trovador que tiene muchos seguidores allá en Marinilla y en el Oriente, Marianela Londoño, que la sigue toda la gente, los cafeteros, y veo que están ahí comentando, pues muy emocionado por eso. Hombre, yo creo que la trova no es ni humor, ni denuncia social, ni picaresca. La trova es simplemente una forma de expresar. Entonces, ¿qué expresamos? Pues lo que pensamos. Entonces, ¿por qué en Antioquia funciona tanto la trova picaresca más que en otras regiones del país? Porque los paisas somos picarescos, o sea, nos pueden quitar la trova y los paisas seguimos haciendo chistes de doble sentido, los paisas nos seguimos reuniendo a tomar unas cervezas y siempre termina alguien contando una anécdota que tiene que ver algo con picardía y con humor. Pero cuando el país está convulsionado por algún motivo, pues surgen también esos temas en los festivales de trova o en las presentaciones. Mire, hoy tenemos acá la presencia y nos honra además de Julio César Arcila el Cachetón, un trovador fantástico, creador de la trova dobleteada. Y Julio César, por ejemplo, en los años 90, y por eso me acuerdo, el país estaba completamente alborotado con el tema de la extradición y todo el país hablaba de eso. Y no es que la trova sirva para opinar sobre extradición, no, simplemente en ese momento era el tema del que el país hablaba. Y Julio lanza una trova que se hizo famosa y es de las trovas históricas, de esas trovas memorables que siempre recordamos, porque hace la famosa frase aquella de que justo no es que uno peque en español y lo juzguen en inglés. Y esa trova rompe fronteras y todo el mundo la comenta y todo el mundo empieza a cantarla en la calle sin saber que la dijo el Cachetón. O sea, ahí cabe decir, como decía Machado, que lo que se pierde de gloria o se pierde de nombre se gana de eternidad, porque todo el mundo la comenta, es una idea que todo el mundo empieza a ser popular y surge simplemente porque era el tema de moda. ¿A qué voy con esto? A que la trova no se la inventaron para hacer reír, simplemente los paisas somos pues graciosos, nos gusta comentar en humor. No se la inventaron para hacer poesía, simplemente hay gente romántica, sobre todo en el campo había mucha gente que tenía esa capacidad. Entonces uno escuchaba una tanda de ladrillo y parecía que estuviera leyendo un libro de poemas y al tipo le fluían porque esa era su naturalidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que la trova es simplemente una manera de expresar lo que llevamos por dentro y cada quien sabe qué lleva por dentro, pero como colectivo en general, los paisas llevamos eso por dentro. Ganas de hacer reír, ganas de que la gente celebre, un poquito la puya, un poquito el doble sentido. En el caso de Eduard, ¿cuál es la visión que tiene respecto a este tema de las características de la trova, más allá de ese imaginario colectivo de que es una vaina para burlarse del otro? Ajá. O para hacer quedar mal al otro? Con esa vaina de lo de burlarse del otro, yo creo que podríamos entrar a evaluar el proceso evolutivo que ha tenido la trova en los últimos 20, 30 años, yo creo que un poco menos, donde sale el trovador a hacerle la trova al calvo, al gordo, al de la camisa rara. Llegó un momento cuando yo entro a la trova, incluso desde antes de entrar a la trova, por ejemplo al colegio llegaba un par de trovadores
y lo primero que hacía uno era salir a esconderse, porque sabía que el trovador y le iba a caer con todo a uno si tenía algún defecto físico. Y todavía pasa mucho en eventos sociales o reuniones que llegan los trovadores y la gente es como escondiéndose. Sí, Y hay Todavía trovadores- pasa, aunque ya se ha superado mucho. sí ha superado mucho. Y hay trovadores de esa línea, pero otros también no lo son. Exacto, Total. entonces a eso es lo que yo iba con el proceso evolutivo, porque entonces digamos que las nuevas generaciones logramos romper un poco con ese que el trovador es estigmatizante, que el trovador es acérrimo contra un defecto, y llegamos a los festivales a dar una mirada más cultural, más global. Si estaba el calvo se podía disfrutar la trova como si fuera el gordo, como si fuera el flaco, y se rompe eso. Digamos, en mi punto particular, sin decir que uno no lo hace, porque muchas veces el dueño de la fiesta te dice, aquí venís a gozarte a la gente porque es lo que nos gusta. Pero también hay partes donde el dueño de la fiesta te dice, vení, yo te contraté, haceme sentir bien. Y digamos que a eso llegamos los nuevos trovadores, entonces entramos a la fiesta y en vez de decirle a la gordita que donde hay carne hay fiesta, que está bien, que la apoyamos, que nos gustan así repolluditas, y lo que hacemos es, listo, encenderle ese, no me están gozando, me están exaltando. Entonces me parece muy importante ese proceso evolutivo ahí. Pero mira, y agrego algo ahí, y es que lamentablemente también nosotros tenemos un proceso social que a ustedes no les tocó, pero que nos marcó mucho en todos los ámbitos. Entonces, en los festivales no es normal que se gocen a la gente, porque en los festivales le troban a un tema impuesto por el jurado, a otras cosas. O al compañero. O al compañero. Eso se da mucho es en las presentaciones privadas, en las fiestas, que lo contratan para un cumpleaños a 2 trovadores para ir a amenizar. Y en los años 80, nuestra cultura, muy permeada por la cultura del narcotráfico, o sea, no solamente donde había narcotraficantes de verdad, sino que en general eso nos contagió a todos. Y ese contagio, esa cultura del narcotráfico incluía mucho el burlarse de la gente, el hacer un humor muy pesado, en ser muy fastidiosos, como decimos pues normalmente. Y en esa época se puso de moda eso, de que donde había trovadores, había borrachos, había peleas y había muchas burlas. Y eso hizo que en algún momento al trovador se le empezó a coger hasta susto, porque a donde llegaba era burlarse. Entonces, claro, llegaban 2 trovadores a una fiesta familiar, donde era una familia, digamos, sana, tranquila, y ahí mismo la gente decía, ay Dios mío, llegaban los trovadores, ya me van a coger de goce porque yo soy el calvo, porque yo soy el gordo, porque tal cosa. Eso yo creo que empezó a cambiar de la misma manera que ha cambiado en general la sociedad. Si ustedes miran los programas de humor de los años 80, 90, siempre había humor contra los homosexuales. Siempre se hacía humor con un tipo que se disfrazaba de mujer y hacía cosas ordinarias. Siempre había humor gozándose a un enano. Siempre había humor gozándose a un negro. Y la sociedad poco a poco fue mejorando en eso, en el sentido de ser más respetuoso con las diferencias. Y en la medida en que la sociedad cambió, los trovadores cambiaron, porque insisto, la trova no es más que un reflejo de la sociedad. Ahí hay que hacer una acotación muy válida, creo que en lo que ustedes mencionan, y es también el equilibrio que tiene que existir. Mecato lo decía, si a mí en una fiesta alguien me dice, no, es que a mí me gusta que se burlen de mí, pues está bien. O si el otro le dice, no, a mí hágame sentir bien, porque tampoco se puede permitir que lo políticamente correcto acabe con una de las esencias de la trova. Y del humor antioqueño, que Y es muy bueno, normal. ahí cabe, por ejemplo, listo, el doble sentido, que es el que tanto defiende mi amigo Juango, que es el que está bien. O sea, hay una trova por ahí que había una muchacha siempre gordita, al lado estaba la mamá, uno de los trovadores le dice a la mamá que la felicitaba porque los hijos son una bendición. Y el otro le responde diciéndole, la felicito señora, que qué bendición tan grande. Entonces queda ese toque de humor donde dice, una bendición muy grande, pero le está diciendo, ¿qué? ¿Cómo? Ahí es donde queda.
Bueno, eso ya son percepciones. Hablemos ahora de esos matices que han enriquecido a la trova, que la han transformado. Juan Gonzalo mencionaba que el narcotráfico y esa cultura hizo que la trova creciera, pues se transformara, no que creciera, se transformara. Pero otras visiones han sido Mecato, además de trovador, es músico, es cantante. Cómo la música le ha aportado a la trova, y Juan Gonzalo, pues además de periodista, escritor, es jurado también, y cómo eso en lo que vos te moves, te desempeñás, han contribuido a la trova, que sea mucho más grande, a que salga de estas montañas y se haga más universal. Si quieres empezamos por este lado con Mecato. Listo. A ver, yo más que desde la música quisiera hablar como de la revolución que se tuvo con la llegada de Mateo Jiménez, Dinamita, el que ahora es director del festival, con la llegada tuya, ahora en mi parte por la música, y es ese chip diferente, porque por ejemplo Mateo llevó a la trova público universitario, igual que vos. Llegó un momento donde la gente que me rodeaba dentro de la música llegó a la trova. Entonces, ¿qué le aporta la música a la trova o la trova a la música? Es que el mensaje sea más directo, más audible, porque habían trovadores como Julio César el Cachetón, que eran de los privilegiados dentro de la camada de trovadores, que tenían un vozarrón y la gente los valoraba demasiado y los seguimos valorando por eso. Entonces, la música llega con la trova a darle más expansión, a decir, listo, antes nos estaban escuchando este grupo de personas, ahora con la entrada de los jurados músicos, entonces ya la gente que viene detrás de ellos empieza a mirar nuestro arte desde, ya son afinados, ya se presentan bien, y eso en últimas nos da una diversificación muy bonita y nos ayuda a seguir avanzando en eso tan bonito que siempre estamos haciendo. Juan, tu mirada. Yo contesto desde otra perspectiva, y pues ustedes saben que a mí me gusta es mirar un poco más atrás los orígenes, además que estoy más viejito que ustedes muchos años. Pero hombre, ¿qué le aporta la música a la trova? Pues todo, es que la trova no sería trova sin música. Pero la pregunta más que la música es esas áreas en las que vos te desempeñás, ¿qué le han aportado a la trova? El periodismo, digamos, o la literatura. Vale. Sí, pero para no dejar la idea en el aire, ¿qué es la trova paisa? La trova paisa es el arte de improvisar cuartetas que se creó en el año 1200. O sea, ¿qué hace distinta la trova paisa a todos los géneros de improvisación de cuartetas que han existido desde el inicio de las lenguas romances? Lo que hace diferente a la trova paisa es que esas cuartetas se empezaron a cantar en forma de bambuco, y el bambuco sí es nuestro. Y años después, esas cuartetas se volvieron ya no 4, sino 8 versos, y se pusieron en ritmo de música parrandera, que también es nuestra, y se crea la trova dobleteada. O sea, sin bambuco y sin música parrandera, que es lo nuestro, la trova ¿en qué queda convertida? En la misma improvisación que hacían los franceses por allá antes de la Edad Media, ¿cierto? Lo nuestro es eso, la música. Pero como vos me preguntás, que además el periodismo y otras actividades, ahí sí cabe decir que le han aportado mucho en esa transformación reciente, en la medida en que la trova era únicamente una expresión popular campesina, y al hacer el tránsito a las ciudades empiezan a aparecer mejores cantantes que le dan musicalidad, empiezan a aparecer temas nuevos, porque los temas urbanos ya desplazan a esa vieja costumbre de cantarle al cultivo y al cafetal y a la arriería, y empiezan a aparecer también formas nuevas de hacerlo. O sea, no solamente el contenido, sino también la forma. El trovador urbano es mucho más perfecto. Si uno coge las trovas de Salvo Ruiz, uno se da cuenta que en las trovas de Salvo Ruiz era permanente el uso de terminación verbales,
hoy en día ustedes lo ven como un pecado, yo como jurado la sigo defendiendo, pero ustedes, entre ustedes, los trovadores, se tiran durísimo si alguien rima con ar. Alguien hace una trova rimando con ar y ustedes se burlan y dicen, ve, qué trovador tan malo, rima con ar. Y la trova más famosa y más perfecta de la historia decía que cómo la Virgen doncella pudo quedar, y le dijo, lance una piedra en el agua, se abre y se vuelve a cerrar, de esa misma manera doncella pudo quedar. Es decir, Salvo Ruiz rimó con ar y se la aplaudimos, pero a un trovador hoy se la castigamos. Uno ve las rimas de Ñito Restrepo y hay muchas rimas asonantes, y en Salvo Ruiz también. Hoy en día no. ¿Por qué? Porque la camada de ustedes, mucho más estudiosa, que se metió a la literatura, que leyó la teoría de la rima perfecta, empezó a pulir demasiado la trova. Entonces, por una parte yo creo que perdimos, y perdimos mucho porque se perdió la naturalidad del campesino, pero por otra parte ganamos una perfección impresionante. Las trovas que hacen hoy en día ustedes son absolutamente perfectas, cosa que no ocurría antes, donde había muchas licencias para uno burlar, entre comillas, las reglas de la trova. Antes de la siguiente pregunta, también me voy a dar una licencia para decir, por ejemplo, que esas manifestaciones culturales como la trova se ven reflejadas en el caso de la literatura. Entonces aquí tenemos a un Manuel Mejía Vallejo que escribía décimas, Mario Escobar Velázquez hizo trovas, Tomás Carrasquilla. Si hacemos una mirada más latinoamericana, Juan José Arreola era un excelente escritor de décimas, Roberto Gómez Bolaños. O sea que es un asunto también que está muy ligado a nuestra identidad como latinoamericanos, el asunto de la trova. Juan Gonzalo, en tu libro la trova era la vida, y Pedrito lo mencionaba muchas veces, sí, nosotros nos dedicábamos a trovar, vivíamos de eso. Hoy se puede vivir de la trova. En Colombia ser artista es un acto de fe, se puede. No, pero hay que empezar por precisar que Pedrito nunca vivió de la trova. Salvo Ruiz nunca vivió de la trova. Es más, ustedes algo han ganado con la trova. No, pero hay casos como Julio sí, creo que la gran mayoría de la vida la vive de la trova, vive de los trovadores. Unos pocos ha sido empresario. No, unos pocos trovadores han vivido de la trova, pero anteriormente los trovadores tipo Salvo Ruiz, tipo Pedrito Fernández, eran jornaleros, vivían del campo, vivían de otras cosas. La trova era casi que un hobby. En los años 70 empezaron a vivir de la trova, entre comillas, algunos personajes, y digo entre comillas porque trovaban, pero sus ingresos más altos era por cantar o por hacer alguna otra actividad artística. Ejemplo, los marinillos. No, pero más atrás digo yo. Garrote, Víctor de J. Vélez, ¿no? Víctor de J. Vélez, Garrote era serenatero o cantante, bueno, como se diga. Por ejemplo, ellos Garrote atendió el matrimonio de mi papá. Y ustedes están gozando porque mi papá y mi mamá tienen 50 años de casados, ¿cierto? Hace 50 años Garrote iba a cantar en matrimonios, pero lo combinaba con trovar en un estadero. Ahí empezaron a cobrar por trovar, año 1970. De ahí para atrás nadie cobraba por trovar, era una manifestación espontánea como el que cuenta chistes. Hoy en día se puede vivir de contar chistes. Pues sí, algunos en Sábado Felices son cuentachistes profesionales, por decir algo, humoristas en alguna emisora, pero la inmensa mayoría de colombianos contamos chistes en las reuniones con los amigos y no cobramos por eso. Así eran los trovadores, trovaban en las reuniones de familia y no cobraban por eso. Hoy en día, para rematar, le quiero dar la palabra a Mecato. Si se puede vivir de la trova, pues de ser trovador, pues ustedes que son trovadores lo sabrán mejor. Yo creo que es muy difícil. Donde uno cobrara por las reuniones familiares. o del amigo que le dice, lo invito al cumpleaños de mi mamá, pero traiga el tiplecito. Mecato, no y sé. no solo para trovar, sino para cantar. Eso le ha pasado también a los cantantes. No, porque hay muchos que han decidido, no, yo voy a vivir de la trova, pero no pueden. Pero digamos, otros, como el caso mío, pues
tenemos una profesión y vemos más la trova como una pasión. Mecato, que está más inmiscuido en el mundo del arte, ¿se puede vivir de la trova o de cantar? ¿Qué es lo que vos haces? Bueno, yo creo que hay casos particulares que viven de la trova, pero yo creo que en general es muy complicado. O sea, es que estar esperando que dentro de 8 días caiga un contrato para poder ir a mercar debe ser una posición supremamente difícil. Hay trovadores que por su trayectoria, por sus años de carrera los conoce mucha gente y se sostienen en el medio con eso y les va muy bien. Creo que ellos viven, más que vivir, sobreviven de la trova, porque es un panorama bastante difícil. Yo he estado desde ese lado, sin obligaciones, sin hijos, sin tener que pagar arriendo ni servicios, y a veces uno se ve a gatas. Ahora un trovador que tenga hijos, que pague arriendo y pague servicios, yo creo que de cada 10 trovadores, no, de cada 10 no, de cada 100 trovadores, 10 vivirán de la trova. Y pasa lo mismo con los otros artistas, creo yo. Vivir del arte es muy difícil en general. Aquí hemos tocado el tema de esas narrativas que tiene la trova, de esa idiosincrasia, de que nos representa como sociedad. Entonces, Juan Gonzalo mencionaba, ¿no? En un principio era unos cantos muy al campo, a esa añoranza de la madre, que eso se comparte con la música popular, parrandera y de despecho, que tiene 3 temáticas básicamente: el amor, la mamá y el campo. La trova, yo creo que si uno hace un análisis, podría tener más o menos una similitud con eso. ¿Qué visión futura entonces tiene la trova? Y más cuando ahora estamos en eventos como este, donde la trova no tenía cabida, donde la trova está llegando a teatros con un Loquillo, un Juan Pablo, un Leonardo Cuervo, donde se está nutriendo de otras visiones con un Juan José Castaño, que es abogado, Mateo Jiménez, politólogo, y donde niños que no solo trovan, sino que también están haciendo rap. ¿Cuál es esa visión futura que ustedes le ven a la trova, o que creen que tiene esta manifestación cultural? O si por el contrario dicen, no, esto está muy complicado, tenemos que fortalecerla más, está agonizando. ¿Qué visión tienen de ello? Bueno, yo enfoco mi respuesta en 2 aspectos. Lo primero, creo que la trova se transformó, para mí tristemente, y dejó de ser una manifestación muy espontánea de los antioqueños, de su cotidianidad, y ahora se convirtió en un espectáculo donde hay unos artistas que son los que lo saben hacer. Digo que para mí tristemente, porque yo soy un romántico que añoro las reuniones familiares donde, haciendo natilla o simplemente tomándose unos aguardientes, los viejos empezaban a trovar a son de nada. Eso me encantaba y yo creo que ya no se da tanto. Pero ahora tenemos una trova muy fortalecida en lo artístico, donde hay unas escuelas de trova muy buenas que están sacando una cantidad de niños trovadores fantásticos, que yo creo que le garantizan supervivencia a la trova, pero a la trova, insisto, como una expresión de espectáculo, una expresión artística reservada para los que saben de trova. Anteriormente trovaba cualquiera y trovaban mal, pero la gente trovaba y no le daba pena, como ahora contamos chistes. Todos contamos chistes y la gran mayoría somos muy malos para contar chistes, pero lo hacemos. Así era antes con la trova. Ya la gente le da susto porque los trovadores lo hacen tan perfecto que a uno le da pena salir y hacerlo. En la segunda respuesta, ya veo a Mecato por allá que me va a contradecir y me encanta, pero ya te doy la palabra. La segunda parte de la respuesta la enfoco en el sentido de que yo no creo que la trova tenga tanta fuerza como para generar cambios sociales, sino al revés. En la medida en que la sociedad cambia, la trova se va volviendo reflejo de esos cambios. Entonces, ¿a dónde veo el futuro de la trova, por ejemplo, en las temáticas? Pues de la misma manera que cambian los temas de la vida. Entonces, en los últimos festivales, los últimos 5 años, siempre aparece el tema de una novia por internet, de cosas de ese estilo. Este año apareció el tema de entonces cómo conquistar a alguien por Zoom, de la cosas pandemia. La pandemia. Entonces nos vamos moviendo al ritmo que se va moviendo la sociedad,
y en ese sentido pues creo que la trova va apuntando a temas muy urbanos, como venimos diciendo, y cada vez más ligado a los temas de los jóvenes. Bueno, yo sí difiero un tanto con Juanjo en cuanto a la profesionalización de los trovadores, porque sí, nos hemos vuelto más perfectos y vemos la perfección en los festivales, pero sin embargo, ya para meterlos todos junticos, sin embargo, esa improvisación verso a verso, cara a cara de las reuniones familiares se sigue dando, y yo creo que cuando nos reunimos los trovadores, fuera de las competencias, son espacios mágicos, bonitos y únicos que nos sirven para darnos cuenta de dónde venimos, porque ahí es donde aprovechamos para descacharnos, porque ahí aprovechamos a decir lo que en la tarima no podemos decir, lo que no podemos decir frente a los medios, y son espacios muy bonitos, ¿cierto? Entonces me parece que eso no se ha perdido todavía. Yo soy de barrio, yo soy de aquí del Guayabo, Itagüí, y a mí no se me hace extraño entrar al barrio, ver dos fulanos tomando y momento a momento arrancan a trovar el chiste, se termina la tanda y seguimos. ¿Hacia dónde va la trova? Como decía Cartuchito, yo creo que vamos a ir muy lejos en temas culturales, pero bueno. Bueno, Mecato, para despedir este espacio no nos podemos ir sin antes escuchar una trova tuya, y pues ya que no hay quien más, me tocó a mí darle la respuesta. Si hubiera tiple hasta de pronto, pero sin tiple Y no. aguardiente, ya que dice que... Yo le doy la salida a Mecato entonces Eso, para eso. que no hagamos algo así como y hoy en este festival con un ritmo montañero terminemos esta tanda trove, trove, compañero. En esta feria del libro la considero un palacio, porque ya para la trova conquistamos otro espacio. En eso estamos de acuerdo, gracias por la invitación y espero que se repita una futura ocasión. El futuro es muy bonito y ahora yo lo equilibro. Pasamos de las cantinas a una feria del libro. Muchas gracias a Juan Gonzalo, a Eduard Velázquez Mecato, a la gente que se conectó en Sur TV y en redes sociales. Los invitamos a que sigan con la programación de este bonito evento cultural que hace Itagüí. Feliz noche.